plantear, ¿no? Lo primero que yo les recomiendo es de que empiecen con 2 o 3. El número ideal es 3, el número mínimo es 2. Ciertamente hay algunos ingenieros que plantean hasta 6. Mucho depende también del material que van a usar. Si estamos hablando de concreto armado, 3 es un buen número. Si estamos hablando de vigas de acero, también 3 es un buen número. O sea, no va a haber ningún problema. Lo que, lo que sí les recomiendo, si alguna vez tienen oportunidad de viajar al interior del país, en especial en la serranía o tirando para la costa, y ven esta configuración o este tipo de puentes, cuenten las vigas tipo arco que ven abajo, ¿no? Es muy sencillo empezar con el predimensionamiento. Si ustedes ven acá, se está planteando dos armaduras tipo arco. En inglés le ponen arch rib, que significa costilla. También puede ser, bueno, si lo traducimos literalmente sería arco costilla, ¿no? Pero nosotros, en español, la terminología correcta sería viga arco, por si acaso, ¿ya? Eh, es muy importante también a la hora de ver es el tipo de unión que tenemos de la columna con el tablero y la viga arco, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos poner un apoyo simple, ¿no? Es más, hasta algunos se pondrían un tipo de neopreno o un conector tipo apoyo, ¿no? Eso depende, ¿ya? Depende mucho qué tipo de material es. Si es un material metálico, sí, podría ser, hasta en concreto, ¿ya? Pero depende de la metodología de construcción. La segunda alternativa es de que todo sea rígido, ¿no? Que sea vaciado in situ de manera monolítica. Entonces el tablero con la columna que soporta hacia la viga arco sea de manera monolítica. Entonces esto también es una decisión que el diseñador tiene que plantearla y la tiene que indicar en la memoria de cálculo, ¿ya? Hay un aspecto muy importante en las memorias de cálculo que ustedes van a participar, es que te tiene que indicar la metodología de ejecución. Acuérdense de eso. Luego, si es que no hay llamémoslo así, una unión directa, como si fuera un pórtico hacia el tablero, y tenemos este detalle, esta spandrel que le llama, entonces, en ese caso también hay unas características de distancia entre columnas, ¿no? La segunda pregunta, ya empecé con la primera pregunta de las vigas arco. La segunda pregunta sería, ¿qué cantidad de columnas de apoyo tendrías que diseñar? ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Entonces, allí también las buenas prácticas nos dan un rango, ¿no? Nos dicen, mira, la distancia de separación entre una y otra, entre la longitud total. En este caso, analizas la mitad del puente porque los puentes son simétricos. Este es un aspecto también muy importante. Todos estos puentes deben ser simétricos, no existe asimetría en puentes arco, por si acaso. Lo que sí existe en los puentes tipo celosía. Ya ahí hay que tener cuidado, ¿no? Por más de que los arquitectos sean revolucionarios y vayan con la modernidad, hasta ahí todavía no llegaría mucho las buenas prácticas, porque todos estos puentes son simétricos. Entonces, si por allí hay un diseño revolucionario o modernista o lo que fuere, ninguno de estos parámetros mínimos serían válidos, ¿no? Entonces, es una pregunta de concepto. Entonces, aquí tú podrías definir la cantidad de columnas, ¿no? En función del tipo de unión que tenga con el tablero. En el caso de tableros intermedios e inferiores, ojo, acá está inferior. O sea, para tableros superiores son estas recomendaciones que he dado hasta acá. ¿Ya? A partir de acá, tablero superior. Para tablero intermedio e inferior, son otras consideraciones, porque claro, allí ya no estamos hablando de columnas que transmiten el peso del tablero hacia las vigas arco, estamos hablando al revés, estamos hablando de tableros que se sujetan y transmiten las cargas normales hacia la viga arco que va por encima. Entonces, aquí ya el concepto cambió ligeramente. Si anteriormente hablamos de un doceavo hacia 1/2, ahora estamos hablando de un décimo sobre un quinceavo. Entonces, la cantidad
de estos ya no son columnas, podrían ser colgadores, ¿no? Entonces, tienen varios nombres, ¿no? Acá, por ejemplo, le llamamos colgadores. Este sería el tablero, colgadores y vigas arco o arco costilla, como quieran ustedes llamarle. Yo les recomiendo que sean viga arco. Algunos le llaman, aparte de colgadores, también he visto por ahí que le llaman tirantes, ¿no? un poco, un poco que usan la terminología del otro tipo de puente, no tanto del puente arco. Pero en sí, en estricto, el término es colgador. Entonces, sigue siendo el arco costilla el elemento principal, ¿ya? El elemento principal. Vienen los colgadores que van a tener una cantidad de colgadores en función de este parámetro que yo les recomiendo, ¿no? Y que la bibliografía también lo recomienda. Y viene la longitud del tablero. Entonces, ya tienes predimensionado. Fíjense, ya predimensionaste la cantidad de arcos de vigas arco, la cantidad de colgadores o columnas y la longitud del tablero es un parámetro topográfico o un parámetro de conceptual, ¿no? Diseño conceptual, de ver cuánto es la longitud que vas a querer cubrir. Entonces, ya tienes por lo menos la primera predimensión. Si estás hablando de intermedio, entonces allí también tienes que ver. Miren, acá hay un aspecto bastante importante, ¿ya? Que es que los colgadores generalmente tienen una unión rígida. Acuérdense que cuando estábamos hablando en tablero superior, esta conexión podría ser una conexión flexible, ¿no? Un apoyo simplemente apoyado y podría tener un tipo de neopreno y cosas de eso para temas hípicos. Mientras que cuando estamos hablando de los colgadores, todas estas uniones son rígidas, ¿no? Y para considerarlas rígidas, tendríamos que tener un sistema de unión eh, que no transmita que transmita momento, que transmita cortante y axial, ¿no? Eso ya lo sabemos. Vamos a ver, también acá vamos a ver de los tableros, ¿no? Un poquito, la configuración de las vigas arco originalmente son verticales, ¿no? O llamémoslo así, totalmente 90 grados con respecto a la horizontal, ¿no? Pero también pueden haber casos, y bueno, y superior están unidas, eso también les dije, si es en el caso de concreto por lo que son los diafragmas, las vigas de diafragma, si es en el caso de acero son arriostes, ¿no? No importa tanto, o sea, sí importa, pero tú puedes plantear unas configuraciones como esta de arroste en la parte superior, ¿ya? Pero también puede ser que los vigas arcos o costillas tengan cierta ligera inclinación hacia un lado, ¿no? Y esto no, o sea, no necesariamente cualquiera de estos dos es mejor que el otro, ¿ya? Está más íntimamente relacionado a la arquitectura, ¿no? Dicen que es más elegante, ¿no? Finalmente lo único que logras es reducir la cantidad de material o trabajo en arrastrar, ¿ya? Entonces, podría decirte que si inclinas estas arcocostillas o vigas arco, podrías aumentar un poquito, disminuir un poquito los costos, ¿no? Entonces, bueno, es importante decirlo por si acaso ustedes lo vean o lo puedan plantear. Finalmente, también puede diseñar la proporción entre el ancho y el alto de estas vigas arco, ¿no? ¿No? La altura también es muy importante indicar de que la recomendación es que se mantenga la sección, sí, pero hay ciertos casos donde algunos han empezado con mayor sección y en el centro de los es menor sección, o sea, puede ser sección variable. En ese caso también hay una serie de recomendaciones para ellos. No. Bueno, hasta ahí ya tenemos dos cubiertos. Bueno, con respecto a los tableros, ustedes saben que ya los tableros son estándar, no hay mucho que discutir ahí, hay ciertas secciones de tablero que úsenlas, no tienen que inventar la pólvora, ¿no? Y por último, si no se quieren complicar, hacen la sección completamente sólida, que es más costoso y más pesado. Lo que están haciendo ahora, lo que se plantea ahora, son las secciones tipo cajón, que tienen mayor llamémoslo así, una muy buena resistencia
un porcentaje muy reducido del peso de una sección sólida. Entonces sería un poco tonto seguir usando sección sólida, ¿no? Al menos que no tengas, pues, que sea un puente muy, 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 muy distante, pues, en una zona muy rural donde no puedas llevar, pues, tus moldes. No puedes hacer ahí secciones tipo cajón, lo cual no creo que ocurra acá en el país. Entonces, entonces la conclusión es que usen sección tipo cajón, ¿no? Es la recomendación, llamémoslo así. Y bueno, algunos ingenieros son también de estos puentes, ya tienen más de 15, 20 años en el negocio, entonces tampoco no quieren cambiar, pues sí, para todos los puentes que ustedes vean ponen sección tipo sólida y eso también es un aspecto que, pues finalmente depende del ingeniero proyectista y de los revisores. Pasamos al tema de los colgadores, ¿no? En inglés es hangers, de colgar, ¿no? Entonces, hay dos tipos de colgadores, ¿no? Hay los colgadores que pueden ser los rígidos, ¿no? Que o sea, podemos relacionar directamente a que sean de concreto armado, y los flexibles que podemos relacionar que sean de material de acero. Entonces, estos, al margen del material, la unión tiene que ser rígida, eso sí, ¿no? La unión de los colgadores. Mientras que, por ejemplo, cuando estábamos hablando de puentes arco, tablero superior, ahí sí podía haber un tipo de apoyo no rígido, ¿no? Flexible. Pero acá no. Cuando son tableros intermedios e inferiores, sí tienen que ser apoyos totalmente rígidos o rígidamente conectados. Eh, las secciones típicas más comunes que podemos encontrar, si estamos hablando en el caso de tendones, de este caso, podría ser esta sección rectangular con cuatro torones o tendones en cada una de las esquinas y con su refuerzo de concreto, de acero refuerzo, como si fuera una columna, ¿no? Ese es en el caso si nosotros queremos eh, tener pretensados. En estos casos, sí, la mayoría es pretensado. Vas a tener que llevar tu gata hidráulica, vas a tener que hacer los pretensados. Es pretensados prefabricados. Entonces, eh, estos elementos básicamente llegan y se instalan o se fabrican al pie de la obra y se instalan. La otra configuración que también van a encontrar mucho es de que no se evitan los cuatro tendones y solamente ponen uno, ¿no? ¿No? De mayor dimensión, con mayor área tributaria, mayor sección típica. Entonces, eso también. Y esto es una sección típica de cómo se unirían estos tendones o colgados, disculpen, estos colgadores en realidad con toda la estructura de acero. Si ven, acá están los estribos y ya parte de los estribos están embebidos en la columna arco y los tendones, ya sean cuatro o uno, están, en este caso son cuatro, tienen una cabeza aquí embebida con un serie y amarrados al refuerzo de acero de la viga arco. Entonces, toda esta configuración se debe hacer con un estricto orden, con buena calidad. En el caso que sean flexibles, ya no hay la cobertura o el cuerpo de concreto armado con su acero de refuerzo, acero de 4200, sino tenemos ya netamente un cable que puede estar forrado con algún tipo de plástico PVC que lo tendría que estar protegiendo de la corrosión, de la humedad y esas cosas, o un material de menos, ahora ya no se usan plásticos, ya no se usan PVCs, ahora están trayendo un material que es el HDPE. Y este HDP es lo mismo que el poliestireno, es High Density Polystyrene, o sea, es un mismo plástico, pero de alta densidad. Pero aguanta radiación solar y todas esas cosas. Entonces, la mayoría de estos cables o colgadores flexibles ya vienen protegidos con esto, ¿no? Entonces, bueno, entonces estas son las dos. Y la configuración sería esta que ven acá, ¿no? Estas configuraciones son típicas, no necesitan inventarlas, buscan la bibliografía y exactamente lo ponen en su memoria de cálculo, ¿no? No estén inventando configuraciones nuevas ni que así mejor se agarran, no. Ya están llamémoslo así, ya están usadas y tienes que usarlas. Al menos que quieran hacer una tesis, ¿no? De sistemas de conexión y cosas de esas, entonces ese es otro tema.
Terminemos con el tema del tablero. Los tableros, bueno, ya saben, yo recomiendo que sean los tableros tipo home, ¿no? Ahí no veo ningún tipo de problema. Ya, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, están haciendo unas baldosas como si fuera una sección prefabricada, pretensada, ¿no? Acuérdense que todo lo que se usa en concreto, en la ingeniería de puentes, tiene que tener un estándar de calidad superior a las edificaciones. ¿Ya? Aquí no hay de que la gente que construye edificaciones, el mismo albañil, el mismo maestro de obra, el mismo operario, pueden venir y poner sus criterios de edificaciones en puentes. Eso no existe. Acá todas las consideraciones son de un estándar muy alto. La resistencia al concreto es de 280 más, los elementos prefabricados tienen que ser pretensados, todos, ¿no? No, no se recomienda el post-tensado, ¿ya? Se ha dado casos que sí, pero la recomendación para en puentes es el pretensado. Entonces son elementos que ya están listos para instalar, ¿no? Con tu grúa lo izas y lo pones. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tablero es una configuración tipo cajón de pretensados y encima vacías una losa, ¿no? Para el confort, con sus respectivos aceros longitudinales, transversales y, bueno, de temperatura. Es una losita, una losa de 20 centímetros, 25 máximo, no hay más. En el caso de que las vigas estén por debajo, acá hay otro, ¿no? Ciertamente hay aquí una unión entre lo que se llama el colgador, ¿no? O la batería de colgadores con el tablero. Esto también tiene un detalle que uno tiene que saber verlo, ¿no? Y construirlo. Ese detalle lo podemos ver acá, ¿no? Es una viga transversal, ¿no? La transición con la viga de arco y la viga longitudinal, ¿no? Y aquí en ese centro va a haber la batería. En esta viga longitudinal van a ser los arranques de los colgadores. Entonces hay que tener un poquito de detalle en esa unión, esa triple unión, llamémoslo así. ¿Qué pasa cuando tenemos puentes arcos, ya con las configuraciones de los puentes arcos? Entonces, acá hay un tema muy importante y que quizás en los puentes de la serranía no lo plantean mucho, más en los puentes de la costa. Hay una configuración muy interesante que cuando el nivel del agua, ¿no? Considerando su máxima avenida, no va a maltratar tanto las cimentaciones de los puntos de apoyo, se podría reducir los costos hasta la complejidad de construcción usando tramos de aproximación. ¿Ya? Entonces, los tramos de aproximación van a lograr que este tramo no sea tan complejo, en especial de su construcción, y que no se haga caro, porque mira, la longitud del arco es este, ¿no? Si no tuviéramos un arco de aproximación, la longitud sería así, y quizás la solución sería un arco tablero inferior, ¿no? En este caso se mantiene el tablero superior, ¿no? Pero tenemos unos tramos de aproximación, tanto a la entrada como a la salida. Y si se dan cuenta, no necesariamente son simétricos. Claro, el tramo central o el tramo principal sí es simétrico, más que los tramos de aproximación no. Entonces, ahí tenemos también una configuración muy interesante y bastante popular a la hora de tener grandes secciones en las riberas. Miren, es una solución interesante, ¿no? Una solución para alguien que no esté tan metido en el mundo de los puentes sería ponerle un arco gigante acá, ¿no? Y es caro. No es que no sea una solución válida, es una solución súper válida, pero una solución más económica y viable es esta, ¿no? Tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? De mecánica de suelos, de hidrología, ¿no? Podemos plantear también tramos comunes o tramos continuos. Entonces, este es otro tipo de configuración donde podemos tener tramos intermedios y todo con un tramo de aproximación en ambos lados también. Pero en este caso, por ejemplo, si son tramos continuos, dense cuenta que los tramos centrales son simétricos, tienen la misma longitud, ¿no? Son continuos. Esto responde a que el cauce y las condiciones hidráulicas
disculpen, hidrológicas hidráulicas del cauce del río son muy similares en un punto como en el otro, ¿no? No son iguales, he dicho, por si acaso. ¿Ya? Pero en ese caso, de acuerdo a las condiciones naturales del terreno, funciona perfectamente. En el caso que el terreno no sea tan regular como este y sea sumamente irregular, fíjense cómo es la pendiente en una sección del río de caída y hay un tramo casi central que es bien profundo y luego con bien empinado. En este caso no podrías plantear los tramos continuos porque la ubicación de los pilares no van a ser simétricos y finalmente la longitud de las luces entre cada uno de los tramos tampoco es simétrica. Por lo tanto, cada uno de estos tramos es un diseño específico. Entonces, la longitud de los puentes, de las vigas arcos también son diferentes. Fíjese, esta viga puede tener 25 metros, este puede tener 30, este puede tener 60 y este 45. Y así coberturas la longitud total del puente. Entonces, esto es también otro parámetro que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de plantear. Sí, ciertamente todos queremos tramos continuos iguales. Es lo deseable. Esto ocurre en los puentes de la costa, donde ya los ríos ya no son tan tormentosos, ya le quitas esa agua al bajar desde los Andes, ¿no? Son más amplios, mientras que los ríos de la sierra, ahí sí, todavía son caudalosos, vienen con gran cantidad de volumen de agua, están sujetos a las máximas avenidas, a los periodos de lluvia, a los periodos de sequía. Entonces, cuando hay cierta erosión de la ribera del río, la dinámica fluvial es diferente, ¿no? Entonces, esa es una configuración que se puede dar. En el caso de que sean tramos diferentes, continuos, con luces diferentes, sí hay unas pequeñas recomendaciones que ustedes deben seguir en función de las longitudes. Si una longitud es mayor que la otra, entonces la altura es menor que la otra. Entonces, esta es una proporción básica que nosotros debemos cumplir. Si la longitud 2 es mayor que la longitud 1, entonces la altura 1 es mayor que la altura 2. Son inversamente proporcionales. Es una relación que uno se tiene que memorizar ahí, ¿no? Y eso se va a cumplir a lo largo de todos estos. Acá. Es una recomendación estructural muy básica. En el caso de que sean puentes tipo arcos con apoyos, entonces también hay ciertas configuraciones en función de un L, ¿no? ¿Cuál es el L? El tramo principal, ¿no? El tramo central, llamémoslo así. Entonces la flecha entre el tramo principal es un doceavo entre un sexto y los otros dos tramos, que podríamos decir que están en cantilever, ojo, no son tramos, no son de aproximación, no tenemos columnas acá ni acá. En este caso son solamente un apoyo, una configuración de un puente con tres luces, ¿no? Pero aquí está simplemente apoyado, acá está simplemente apoyado. Entonces, en los tramos extremos son hasta el 50, el 70% del tramo central. En este caso, el tramo central sigue siendo la luz mayor, ¿no? Es otra recomendación. Ayer estábamos hablando un poco ya no son tipos, son clases de puentes arco, ¿no? Y les comenté un poco sobre los puentes tipo Newman, del ingeniero Newman, que creo que todavía sigue vivo, ¿no? En una de las charlas que hizo Newman fue a Chile. Nunca ha venido a Perú, obviamente, pero creo que el único país sudamericano que vino fue Chile hace como unos 4 o 5 años atrás. El ingeniero Newman planteó esa configuración. Dense cuenta de que los vigas arcos no son perpendiculares entre sí, se aproximan, tienen unos refuerzos entre las vigas arco y tienen estos colgadores entramados, ¿no? Entonces el ingeniero también plantea cómo se comporta, cuál es la solución para este tipo de puentes, ¿no? O sea, las soluciones ya están dadas, no hay, si alguien desea hacerlo de manera manual sin usar el CS Bridge, ya está la configuración, ¿no? Las fuerzas, para el cálculo de las fuerzas normales o axiales y las fuerzas de reacción están dadas, como también las líneas de influencia sobre un punto central, la línea de influencia de la normal en un punto A, la normal en el momento en el punto A, en el punto C. Entonces,
todo esto ya está configurado, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, el punto A sería, por ejemplo, una viga arco en la parte superior, el punto B sería un colgador, un tramo central del colgador, y el punto C sería un punto en el tablero. Entonces, estos tres puntos de evaluación eh, podríamos dar su línea de influencia sin ningún problema. El software también lo da, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un puente de tipo Newman, ¿ya? Bueno, este no es el Newman, este es el Nielsen, disculpen, ¿ya? Este es el Nielsen. Este está ubicado en Cañete, ¿no? En Cañete. Acá hay una, acá hay una eventualidad que quizás el puente anterior, el puente viejo, se ve acá a la izquierda. ¿Lo pueden ver? Era un puente tablero sólido con vigas, puente viga con vigas acarteladas, ¿no? Si se dan cuenta, acá está la cartela, ¿no? Y tenía dos pilares intermedios. Y el río ya está que se lo llevaba, ¿no? Miren hasta dónde está. Te he puesto que este pilar era bastante profundo, quizás unos 5 metros. Y ahora el borde libre está ya a 2 metros y medio. Está muy abajo, ¿no? El planteamiento del nuevo puente eleva el nivel del tablero, que está por acá, y el borde libre ya no, en una máxima avenida ya no 2 metros y medio, acá será por lo menos unos 3 metros y medio. Entonces, y ya no hay pilares intermedios. El puente es un puente arco inferior tipo Nielsen, y ya es de luz a luz, ¿no? 70 metros cubiertos. Acá era un puente continuo donde la luz central quizás tenía 45 y los otros era 15-15. Entonces, finalmente pueden observar que aquí tiene unos trabajos de encauzamiento de río o protección de riberas para evitar la erosión sobre los pilares o los estribos, como quieran, los pilares, ¿no? Entonces, aquí está muy interesante lo que vemos, ¿no? Esto es un puente de arcos continuos muy antiguo de piedra, ¿no? Imagínense que este puente fue construido en 1884. Arco continuo con pilares acá, y acá hay unos contrafuertes, ¿no? Que unían. Claro, en el centro ya hay carretera, ¿no? Y por acá creo que también el río solamente creo que se está restringido a estos dos o tres. No lo conozco este puente, grabo en Arequipa. No lo cuento. Bueno, en Arequipa construyeron un puente monstruoso que se llama el puente de Chilina, ¿no? Es espectacular. Aquí, mira, en Ushuaia también tenemos un puente, arco atirantado. Es un puente normal este, ¿ya? Este es un puente arco, tablero inferior, tiene dos vigas arcos, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 colgadores, ¿no? 9 colgadores, tiene sus arriostres acá, laterales, una configuración de arrostres típica. Bueno, acá no hay mucho misterio, un puente simple, y es lo bueno, ¿no? Es lo que se tiene que hacer, ¿no? Puentes con configuraciones simples y que trabajen de manera eficiente. Acá tenemos el puente Urubamba, ¿no? También tablero, acá se observa mucho mejor el tablero, ¿no? Y no se pone. Estas vigas longitudinales tendrán pues 2,50 m o casi 3 metros. El detalle de la unión de los jaladores, me olvidé decirles, miren, acá la unión es una unión flexible, ¿no? Han hecho una especie para que acá no haya transmisión de momentos, que son como especie de rótulas, estos conectores que ustedes ven acá, ¿no? Y bueno. Eso es todo lo que es con respecto a puentes viga o puentes arco. Ok, jóvenes, perfecto. ¿Cuánto nos demoramos? Media hora.